como les decía, si aparte de cruzarlo, el hecho de cruzarlo, lo hacen con virome, así como lo completaron con virome a mano, lo cruzan arriba, y le ponen no a la orden, ese cheque sí o sí va a haber que depositar una cuenta bancaria. Y ustedes miran, hay que ser jodido, ¿por qué le haces todas esas cosas a un cheque? ¿Por qué no dejas que el flaco lo transfiera, que se lo pueda pasar a otra persona, que lo pueda seguir utilizando? Yo les doy un ejemplo muy concreto. Imagínense que ustedes están, no sé, están pagando un auto, compré un auto, le estoy pagando el saldo de la hipoteca, el saldo de una deuda a una persona, ¿sí? A una empresa que me vendía un auto en cuotas, voy y le pago todo lo que le debo con un cheque. El hecho de hacerlo que lo deposite y que no se lo pueda transferir a nadie, yo me aseguro que cuando se cobre ese cheque, la única persona que lo pudo cobrar fue esta persona. Entonces, si el día de mañana esta persona viene y me dice, no, vos no me pagaste nunca, yo voy al banco, le digo, discúlpame, ¿a quién le pagaste tal cheque? A tal persona, listo, se terminó la historia. ¿Sí? Cuando muchas veces se utilizan estos mecanismos, cuando la empresa grande lo hace siempre, porque se quiere asegurar que el que tiene que cobrar lo cobre y se quiere sacar cualquier tipo de problema futuro de encima. ¿Sí? Entonces, acá estuvimos hablando del cheque. ¿Qué diferencias puede haber con el cheque electrónico? Principalmente el cómo se va a emitir, ¿sí? Ni más ni menos que en vez de ser en formato papel, va a ser en formato digital. ¿Cómo se va a implementar? Lo más factible es que con la misma aplicación del banco que tenés en tu teléfono, te permita generar un cheque, te va a pedir alguna clave o que tengas incorporada la huella digital de tu dedo en el teléfono o algún tipo de mecanismo, algún tipo de clave adicional para poder generar un cheque. Entonces van a decir, pero es peligroso. Yo entro a la aplicación de mi teléfono, quiero hacer una transferencia y no me pregunta mucho. Y me transfiere plata. Entonces, ¿qué diferencia va a haber con hacer un cheque? Ninguna. Quien reciba ese cheque electrónico va a poder endosarlo o utilizarlo para depositarlo. Seguramente va a ser sencillo porque algún código de barras o algún QR va a estar disponible. Y si yo tengo algún tipo de aplicación de banco, me va a permitir asociarlo para depositarlo en mi cuenta. Desde lo electrónico va a ser sencillo y va a acotar muchísimas distancias en cuanto a las transacciones. Esto sería más o menos lo grande de cómo egresar plata. Es decir, hasta ahora, para sacar plata del banco, dijimos que existe el cheque, que puedo hacer una transferencia, ¿sí? También puedo pagar un servicio. Yo puedo entrar a Combanking y pagar un servicio desde mi cuenta. Y son todas formas de sacar plata de mi cuenta. Los servicios que puedo pagar puede ser de una tarjeta de crédito, puedo pagar cualquier factura de servicios o impuestos, puedo pagar cualquier link que me envíen y que desde mi cuenta bancaria lo pueda tomar y pagarlo. Y son formas de sacar plata. Todo eso se simplificó mucho. Antes uno tenía que ir imagínense que antes para hacer, no sé, quería pagar los servicios de mi casa, tenía que ir al cajero automático, que gracias a Dios sí metió el cajero. Sacar plata del cajero, de ahí ir a un pago fácil o a un Rapipago, hacer la fila y entregarle a Rapipago todo el dinero para que me cobre mis servicios, ¿sí? Uno prácticamente tenía que tomarse un día para hacer trámites. ¿Por qué? Porque se llevaba horas el poder pagar los servicios de tu casa. Después avanzó un poquito y Rapipago y Pago Fácil te sacó de encima el hecho de que vas hasta el cajero. Te decía, vení, me lo pagás con tarjeta de débito. Si no tenés el efectivo, no vayas al banco a sacar la plata. Venís con tu tarjetita y lo pagás. Genial. En el medio apareció hace muchos años en Argentina una empresa de servicios de internet que se llamaba Pago Mis Cuentas, que cuando apareció la miraban como si fuera, ¿cómo vas a pagar con Pago Mis Cuentas un servicio? Parecía que ibas a tirar el dinero al vacío y que iba a desaparecer y que te iba a aparecer el día de mañana Telefónica, iba a venir don Telefónica, Gallego, a reclamarme la factura de mi teléfono. No. Se hizo más fácil de lo que parecía.
la gente se fue adaptando. Yo te estoy hablando de esto año 2002, 2003, 2004, ya se pagaba con Pago Mis Cuentas, ¿sí? Hace más de 20 años. El día de hoy ya es, imagínense que olvídate de ir a hacer la fila, o sea, las empresas que cobran impuestos o servicios, hay cada vez menos locales porque es cada vez más fácil pagar desde tu casa, ¿sí? Es cada vez más fácil. Entonces, ¿siguen existiendo? Sí, obviamente siguen existiendo, pero son menos. Hoy por hoy es muy fácil sacar la cuenta de tu cuenta bancaria. Pónganse a pensar en un negocio que tiene una cuenta bancaria. No va a perder el día de una persona. Imagínate que tenés un empleado administrativo que está, no lo vas a perder una mañana en un banco haciendo una fila para pagar. No, le decís, mira, metete a home banking, cuando haya que poner el ok, yo vengo, pongo la clave, el dueño o el gerente pone la clave y te pagó todo en un rato, ¿sí? Esas son formas que hay de egresar el dinero. Siguen existiendo lo que son los débitos automáticos, siguen existiendo los débitos automáticos tanto de tarjeta de crédito como de cuenta bancaria. Uno puede asociar su cuenta bancaria para que una vez al mes, determinado día, te retiren dinero para que se cobre algún servicio, ¿sí? Pero bueno, esas serían las formas de que salga dinero de mi cuenta. Después existen formas para que ingresen dinero a mi cuenta. Básicamente hay dos formas de que ingrese dinero. Una es ir al banco a depositar la plata. La otra es que me hagan una transferencia, ¿sí? Sería la forma en que puede ingresar el dinero. Si bien hasta ahora no hay ninguna ciencia, es más que nada aprender algunos conceptos. ¿Dónde está la mecánica o la complejidad de lo que suele pasar o por qué se tiene que trabajar con esto? Porque acá hay dos actores, ¿sí? Uno somos nosotros y el segundo actor, que es el más importante o el más grande, es el banco. ¿Qué es lo que sucede cuando estás haciendo operaciones con el banco? Uno tiene que tener una determinada prolijidad para saber o para poder llevar las cuentas de cuánta plata tenés en el banco. Porque si vos sos una empresa unipersonal, es decir, soy yo que tengo mi kiosco, la cuenta bancaria la voy a tener prácticamente en la cabeza, porque yo voy a saber qué plata me transfirieron, yo voy a saber qué plata transferí, y voy a tener más o menos anotado qué cheques entregué o qué se me está por descontar, ¿sí? El tema es cuando empieza a crecer un poco y las manos que hay dando vueltas son más de una. Entonces ahí hay que tener algún control porque si no, yo te pregunto cuánta plata tenés en el banco y nunca lo vas a saber. Entonces hacen dos cosas. Por un lado, uno tiene un control personal. ¿Cómo es ese control personal? Es ni más ni menos que, ahora vamos a... esperen que les voy a compartir un Excel de cero y lo vamos haciendo en común, en fácil, por decirlo de alguna forma, no nada complejo o nada demasiado extraño. ¿Ahí desapareció? La hoja de Excel, bueno, vamos a ir poniendo, vamos a tener fecha, vamos a tener un detalle, y después vamos a tener ingreso, egreso y un saldo. ¿Sí? Yo, si ustedes no me frenan, sigo de largo, así que cualquier cosa, si algo no entienden, así no les pregunto cada 2 minutos y lo ven. Me frenan ustedes. Esto no es ni más ni menos que un control propio. El que haría, yo lo hago en un Excel, lo puedes hacer si tus operaciones lo ameritan. Que antes la gente tenía un libro banco, un libro físico, puedes tener un cuadernito o algo donde vos puedas ir volcando esta información. Obviamente, cuanto más grande sea la empresa, más informatizado va a estar. Fecha, supongamos, empezamos con día 1 del 11, ¿no? 1 de noviembre. Saldo al inicio, es decir, yo venía trabajando meses anteriores,
y tengo un saldo al inicio, es decir, yo arranqué el mes con esta plata, 25.000 pesos. Vamos a poner 5 pesos, que queda lindo. El 3 de noviembre me hacen una transferencia por una venta que yo hice. Me ingresan 17.000 pesos. Entonces ahora tengo 42, porque me acaban de depositar, o sea, me avisan, me llaman por teléfono y me dicen, Mariano, recibiste una transferencia. Hago un paréntesis. Piensen que cuando esto se empezó a manejar, no existía el home banking. Es decir, yo me enteraba mi saldo bancario una vez al mes, cuando me mandaban un resumen. Mientras tanto, la cuenta la tenía yo. Entonces, por eso uno iba haciendo esta cuenta. Hoy se sigue haciendo por otros motivos, pero uno hacía esta cuenta. El mismo 3 de noviembre, yo con home banking, pago la luz. Y pago 2.500 pesos, ¿sí? Me está cubierto. Me disminuye mi saldo bancario. Y así, ¿sí? Van pasando los días y voy a tener, por ejemplo, depósitos, 20.000, hago una transferencia a un proveedor porque le compré mercadería y le transfiero 28.000 pesos. ¿Sí? Entonces voy teniendo, fíjense que yo voy a ir teniendo ingresos y egresos. Y acá es donde empiezan a entrar en juego principalmente los cheques, son los que me hacen ruido. Cheque número 25, 26, 27. Acá vamos a trabajar con todos cheques al día, ¿sí? Porque cuando trabajemos con cheque diferido va a ser distinto el manejo. Con cheque al día, ¿sí? Esto sacamos al día 10 y yo emito un cheque por 17.500 pesos para pagar a un proveedor. El día 11 de noviembre hago otro cheque, el que le sigue, porque son numerados, de 5.500 para pagar a otro proveedor. Y el día 25 de noviembre me hacen un depósito, voy y hago un depósito, voy al banco y hago un depósito lo que yo vendí por 35.270 pesos. No tengo más operaciones durante el mes, entonces yo estimo que mi saldo a fin de mes van a ser 43.770 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me pudieron seguir? Es bastante sencillo lo que hice. No es ni más ni menos que llevar anotación de lo que voy haciendo en el banco. Ingresos y egresos, y me va dando un saldo. Ustedes me dirán, ¿y dónde está el problema? Bueno, va a pasar situaciones en que van a generar diferencias. ¿Por qué? Porque una cosa es las cuentas que hago yo y otra cosa es las cuentas que hace el banco. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que yo el 11 de noviembre le di un cheque a una persona y esa persona tiene 30 días para cobrarlo. Capaz que no va corriendo al banco con el cheque. No es que está esperando así, agarra el cheque, sale corriendo al banco y lo cobra al toque. Capaz que por su operatoria comercial va juntando cheques, va 2 veces por mes, o se le traspapeló, y llegó fin de mes, ¿sí? Estamos al 30 de noviembre, y no fue al banco a cobrarlo. Entonces cuando yo miro mi resumen bancario o entro al home banking, esa plata me sobra. ¿Se entiende por qué? Porque el buen señor al cual yo le di el cheque no fue a cobrarlo, por lo que sea. Por eso es que a veces uno también los hace no la orden o cruzados.
Porque yo hago un cheque abierto que se pueda transferir y capaz que el cheque se empezó a dar a vuelta y me van a llamar dentro de 20 días para decirme, che, me la haces de vuelta porque el flaco al que se lo di a otro y se lo dio a otro y ese se le traspapeló y no lo fue a cobrar. ¿Se entiende? Son cosas que pasan. Entonces, ¿dónde voy a tener la primera diferencia? En que el banco no se descontó ese cheque porque nadie fue a cobrarlo. Y una cosa es lo que pasa conmigo y otra cosa es lo que pasa en el banco. El depósito. Normalmente los depósitos se hacen en ventanilla. En ventanilla, ¿quién me atiende? Una persona. ¿Y esa persona qué le puede pasar? Se puede errar. Entonces, capaz que en vez de depositarme, como yo había hecho, 35.270, me deposita 35.720, porque invirtió dos números. En el mejor de los casos los invierte a mi favor. Pero capaz que invirtió los números y no lo depositó. Entonces, cuando yo me ponga a revisar mi extracto bancario, voy a ver que tengo una diferencia y voy a ver que hay una diferencia en el depósito. ¿Se entiende? O sea, a esto apunta la conciliación bancaria. Es que uno puede hacer las cuentas para darse cuenta o explicar por qué el banco dice algo distinto de mis cuentas. Ustedes pónganse si ustedes son los dueños de su empresa, esto lo van a entender rápido, porque en vez de hacer, o sea, se van a anotar ciertas cosas, van a entrar a su home banking personal y van a ir revisando sus finanzas. Pero imagínense que ustedes son empleados administrativos de un comercio donde van manejando el banco y viene el gerente y te dice, ¿por qué el banco me da diferente? Vos no le puedes decir, está todo bien, vos quedate tranquilo, no. Le tenés que explicar por qué da diferente. Y te tenés que explicar por qué tal cheque no se acreditó, por qué tal depósito no se acreditó. Los cheques todavía tienen, si bien, como les decía, las transferencias son electrónicas, es todo inmediato y demás, pero hay cosas que siguen tardando, porque el cheque digital todavía no existe. Ustedes imagínense que estamos en la oficina y recibimos un cheque de un cliente, nos emite el cheque, nos da el cheque, pero el cheque no es de Mar del Plata, ni es del banco mío. Nosotros tenemos Banco Nación y este hombre nos da un cheque del Banco Itaú, pero de la sucursal es de Rosario. ¿Se lo voy a rechazar? No, ni a gancho, lo agarro, me da un cheque, es de confianza porque es una persona que trabaja con nosotros, le agarro el cheque. Y cuando lo vas a depositar, a veces, cuando no es de la misma plaza, es decir, es de otra ciudad o de otra provincia, a veces la acreditación no es inmediata. Vos llevas el cheque, no te digo que va a tardar una semana, pero a veces tarda 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen que comunicarse entre los bancos, tienen que darse el ok y tienen que transferirse la plata. Entonces capaz que a tu cuenta llega 2 o 3 días después. Entonces vos imagínate, vos le das al gerente, le das un extracto que hiciste vos, tus cuentas, teniendo en cuenta ese cheque, decís, no, en la cuenta, en el saldo bancario tiene que haber 75.000 pesos. El tipo entra al home banking y faltan 30 lucas. Te dice, flaco, ¿qué pasó? ¿Por qué hay 30 lucas menos? No, tenés que explicarle o tenés que deducir, comparando el banco con tus cuentas, que falta acreditar un depósito. ¿Cuál depósito? Tal. Y ahí vos tenés una explicación de, no, mirá, tenés este cheque que todavía no entró, tiene que entrar porque era de Rosario. Y revisás al día siguiente o al otro día, porque hoy uno tiene la posibilidad de entrar al banco a cada rato y podés ir controlando esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Estas son cosas que les va a pasar cuando uno trabaja con bancos y sobre todo cuando las operatorias no las hace solo uno, sino que intervienen otras personas. Les doy otro ejemplo. Imagínense que ustedes trabajan en la administración comercial de una empresa que no tiene que ser Carrefour. Puede ser una empresa que tenga 5 sucursales. Pero tenés una empresa que tiene casa central en Mar del Plata, pero tiene sucursal en Balcarce, en Miramar y en Pinamar, ¿no? Y después tiene 2 sucursales en Mar del Plata. Las casas digamos que los negocios que tienen sucursal en Mar del Plata todos los días vienen a la oficina y traen la plata de la recaudación. Traen la plata, vos la contás, la separás y vas al banco a depositarla. Las ventas de los locales de Mar del Plata.
Pero imagínense que el que está en Tandil, en Balcarce, en Miramar o en Pinamar, no va a venir todos los días a traerme la plata. Entonces, ¿qué es lo que generalmente va a hacer? Cuando recauda, va al banco de la ciudad y deposita en la cuenta bancaria de la empresa la recaudación del día. No es tan descabellado lo que estoy diciendo. Tenés una empresa que tiene un local en Tandil, uno en Mar del Plata y uno en Miramar. Yo, el local de Mar del Plata cobro yo y deposito yo. Nicolás está en Tandil, Carla está en Pinamar. Carla todos los días va a primera hora del banco antes de abrir el local y deposita la plata que vendió el día anterior. Y avisa a la clase central, mira, las ventas de ayer fueron 28.000 pesos, lo acabo de depositar. Entonces yo desde Casa Central, ¿qué voy a ver? Voy a estar revisando porque tiene que entrar esa plata. Lo mismo va a hacer Nicolás con las ventas de Tandil. También el hecho de hacer ese seguimiento, yo voy a tener anotado por un lado, ventas Tandil, tanta plata, ventas en Miramar o Pinamar, tanta guita, lo sumo en mis cuentas particulares, pero lo voy a tener que comparar con el banco. ¿Sí? Es decir, si está todo bien y no me mentieron en que lo habían depositado, va a aparecer en el banco. ¿Ok? A eso se le suma, a todo esto que parece sencillo, se le suma el hecho de que hoy por hoy también se cobra con tarjeta de débito. Entonces, a lo que yo cobro físico en mi local, también cobro con débito y en forma diaria, Postnet o la Post o el servicio que contrate para operar con tarjeta de débito, me va a ir depositando la venta que yo estoy haciendo. Capaz que se toma un día en depositarlo. ¿Sí? Los quiebres o los problemas son siempre cuando, cuando tenés cierre de mes, que vos contabilizaste o sumaste en tus cuentas particulares, sumaste el 30 de noviembre, pero cuando ves el resumen bancario, vos ves que lo que vos sumaste el 30 de noviembre no está, porque te va a aparecer el primero. ¿Se entiende? Son pequeñas diferencias que van a jugar en cuanto a lo que nosotros tenemos que controlar del banco. También imagínense que si yo tengo un servicio de una empresa como Postnet que me permite a mí cobrar con tarjeta de débito. Cuando Postnet me deposite la plata, ¿me va a depositar lo mismo que cobré? ¿Qué va a pasar? Va con la comisión. Va a cobrar una comisión, excelente. Es obvio. Porque ¿cuál es el negocio de esas empresas? Va alguien con la tarjetita, vos cobrás tranquilísimo, no tocas una sola moneda y yo te deposito la plata. Obviamente, este servicio tiene una comisión y son tanto por ciento por cada una de las ventas. Entonces, si yo en mis cuentas anoto 1.000 pesos de ingreso, al día siguiente me depositan 970, yo voy a tener que registrar en mis cuentas bancarias en las que yo hago a mano que me cobraron 30 pesos de comisiones. Lo mismo va a pasar con el banco, porque así como yo les contaba hoy que aparece cada tanto una acreditación de intereses, el banco cobra comisiones también, o te saca impuestos, te deduce impuestos, y no te llama y te pregunta, che, hola, escúchame, tengo las comisiones, ¿te las puedo cobrar? No, olvídate, el banco sacó las comisiones y las cobró. El banco cobra primero, después vemos qué hacemos, ¿sí? Pero ahí entonces uno va a encontrar diferencias que ustedes me dirán, sí, son tonterías o son números poquitos, pero imagínense durante todo un mes, un montón de estas cosas, te vas a encontrar con que el saldo del banco, tu saldo bancario, el que vos estés anotando, es uno, y el que te da el resumen bancario es otro, porque a las comisiones que vos no tenías en cuenta, se le sumen las comisiones bancarias, más un cheque que no apareció, y un depósito que todavía está dando vueltas. Y aparte, cuando fuiste a depositar plata, el cajero invirtió los números y te depositó 500 pesos de menos. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a un control diario. ¿Es imposible? No, no es imposible. Pero hay que hacer algún tipo de trabajito con cuidado y tranquilidad para poder llevar al día los números, porque no es ni más ni menos que el bolsillo de uno.
¿sí? O si es el trabajo, si tu trabajo es cuidar la cuenta bancaria en una empresa, es tu trabajo, ¿sí? Yo voy a contar una anécdota que fue graciosa después, pero me pasó 2 veces en 2 empresas distintas. En una es me mandan a mí a depositar plata, ¿no? Yo trabajando en la municipalidad. Hubo un evento en el polideportivo, me mandaron era el mundial de vóley que se hacía en el polideportivo. Buenísimo, un montón de gente, fue divertido. Nosotros con una chica nos estábamos cobrando las entradas. Entonces juntábamos un montón de guita y una vez por día íbamos a depositar la plata. Me mandan a mí un día, ok, listo, me llevan con un auto de la municipalidad para que yo no ande con guita en auto particular. Me llevan hasta la puerta del banco, entro yo, hago el depósito y vuelvo. Nosotros trabajamos la municipalidad y las empresas grandes, a veces trabajan en los bancos, nosotros en el Banco Provincia, con un bolsín. Vos llevas en un bolsín cerrado con candado, que te lo abren adentro del banco, sacan todo, controlan y después te mandan las boletas. Bien, yo les llevé plata, como que yo les diga, hoy llevé 600 lucas. No les miento, era una plata así era. Llego al banco, me atiende el flaco, me dice, uy, te trajiste un montón de plata, sí, no la, espera que la cuento, me dice, porque era mucha, espera que la cuento, dale. El flaco agarra, pone la plata en la contadora de billetes, que las del banco son enormes, y parece narco, cuenta, separa, listo, me dice, listo, está todo bien. Me da unos numeritos y me voy. Al rato que llego al trabajo llaman del banco, que de la bolsa que había llevado yo faltaban 600 lucas. Yo me quedé violeta, sinceramente, me quedé violeta y le digo a la tesorera, acompáñame al banco. Acompáñame al banco, la acabo de llevar la plata, me la contaron adelante mío. Y entre pitos y flautas se llaman del banco y dicen, no, pará, quédate tranquilo, no se hagan problema, que ahora hacemos un arqueo de fondos. Ellos se pusieron a contar cuánta plata tenían en el tesoro. Y cuando se ponen a contar, llaman al rato y dicen, quédate tranquilo porque nos sobraron 600 lucas. ¿Qué pasó? Detalle, ¿no? ¿Cuánto te sobra? No, 600.000 pesos. Detalle de todos los días. Yo el flaco lo puteé en colores, porque pasé un día de mierda, pero porque me quedaba sin laburo y iba en cana. Pero básicamente, y encima al pedo, porque no la tenía la plata. Porque si te afanaste y te vas en cana, por lo menos va en cana porque afanaste, acá nada. ¿Qué hizo el flaco? El flaco desatento, ¿por qué? Porque viven contando plata, y por eso les digo, puede haber un error del cajero del banco. Imagínense que un cajero de Banco Provincial que está en Córdoba y San Martín, la cantidad de plata que ve no tiene nombre. Billete, la cantidad de billete que ve todos los días no tiene nombre. El flaco agarró, contó toda la plata, la dejó apoyada acá y siguió trabajando. Y otro de que estaban ahí agarró la plata porque la había ahí y la guardó en la caja. Pero en ningún momento la ingresaron en la computadora. Entonces, cuando se quieren poner a ingresar, faltaban 600 lucas. O sea, un error boludo de 600 lucas que al cajero, si vos sos cajero de un comercio, fue el mal movimiento con un billete de 1000, ¿sí? O con 500 pesos, que en la caja de una, te falta una luca. Un cajero que maneja millones por día eran 600.000 pesos. Pero bueno, nada. Ese error, o más de una vuelta nos pasó que por tiquear mal, el tipo anotó mal y te invirtió un número, o el depósito que vos le llevaste para que deposite en una cuenta bancaria, ingresa mal un número y lo manda a otra. Son boludeces que a veces pasan. Y que uno en la confianza agarra el ticket que te acaban de dar y te vas. Y no te pones a chequear que esté bien. También está el error de uno, que a veces escribís, no te das cuenta y le erraste. ¿Sí? Por dar una cuenta, yo me acuerdo de una vuelta que estábamos preparando un depósito y estábamos haciendo un depósito al IPS. El IPS es la caja de jubilación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El Instituto de Previsión Social. Entonces, si hay cheque grande todos los meses, es el de las jubilaciones, los aportes
de los empleados que están trabajando a la caja jubilatoria. Eso y la obra social es lo más grande que se paga todos los meses, más allá del sueldo. Como yo le digo ahora, hoy acabo de preparar un cheque de 7,5 millones de pesos. ¿Sí? Por la jubilación del agente de deportes. No voy a hablar de las cifras de la municipalidad porque tiene 12.000 empleados y son mucho más grandes que 7,5 millones. Sí, es un montón. Para que, yo le doy un ejemplo, el EMDER, que es el ente de deportes, que está separado de la municipalidad, tiene 500 empleados, y entre esos 500 empleados, la masa salarial, y no es porque ganen mucho, sino porque son muchas personas, son como 35 millones de pesos por mes. Y a eso sumale las jubilaciones y todo eso. Solamente de jubilaciones por mes, entre aportes y contribuciones, el EMDER paga casi 15 millones de jubilaciones. Imagínense un chequecito de 15 palos. Entonces se estaba preparando el depósito para hacer al IPS, y el que lo confecciona, en vez de poner el número de cuenta bancaria, encima son cuentas bancarias de contraviejas, y el número de cuenta bancaria era 979. ¿Sí? Imagínense. El que lo escribió puso 797. Hace una boludez. Y pone 797 y al lado escribe IPS. El cajero del banco, cuando lo va a depositar, pone la cuenta bancaria, y la cuenta bancaria de Aerolíneas Argentinas. Y llamaron y le decían, acaban de hacer un depósito de 15 palos a Aerolíneas, nos estábamos yendo todos a la mierda. O sea, a veces son tonteras que uno, por una distracción o por una pavada, ya sea uno o el del banco, puede generar esas diferencias. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está lo importante acá? Es que uno sepa detectar dónde están esas diferencias. ¿Cuál es la forma más común? Antes, cuando el banco era muy a largo plazo, ahí te contesto eso, Daniela. Ahí Daniela hizo una pregunta, le escribió, ahora y la contesto. Antes, ¿cuál era la situación? Vos te enterabas lo que pasaba en el banco una vez por mes, que te mandaban el resumen. Esa era la realidad. Hoy vos podés entrar prácticamente a diario. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? ¿O qué es lo que se va haciendo hoy? A diferencia de como se hacía antes, que vos una vez por mes te ponías a controlar absolutamente todo. Uno, en forma periódica, y esa periodicidad va a depender de cuántos movimientos bancarios tengas. Si vos tenés poquitos movimientos bancarios, capaz que una vez por semana entras a Home Banking, vas mirando y te das cuenta enseguida de que hubo una comisión, de que hubo un cheque o lo que fuere, y lo vas corrigiendo. Si la cantidad de operaciones son muchas más, capaz que lo vas viendo día por medio o todos los días un ratito, para que no se te escape. Imagínense, la municipalidad revisa los movimientos bancarios todos los días, porque en los movimientos bancarios están todas las cobranzas de los servicios, todo lo que paga la municipalidad, o sea, son un montón de movimientos. Imagínense cualquier empresa grande. Imagínate Supermercados Toledo, controlando las operaciones de ingreso y egreso del banco. Tiene más de una persona trabajando en eso. ¿Por qué? Porque son muchas operaciones. Ahí preguntaban, ¿qué pasa si me equivoco de cuenta? Depende cómo te equivoques. Vamos a ser sinceros. Imagínate que vos, en forma personal, tenés que hacer una transferencia bancaria de plata, ¿sí? Porque compraste por Mercado Libre algo. Y cuando ingresás la cuenta bancaria, le errás y se la mandás a otra persona. Que te lo dé cuenta de que te devuelvan esa plata, va a depender de que la persona que lo recibió lo quiera devolver. ¿Sí? Porque es como pagar mal a una persona. Si hubiera un error del banco, por decirlo de alguna forma, si el banco te paga a vos por error, te lo saca el banco mismo, no hay problema. Pero si vos transferís plata a otra persona por error, necesitas que de buena fe esa persona te lo quiera devolver. Y también que entra en juego esto, porque estos son casos que yo he visto. Vos imaginate que, no sé, le tenés que pagar a un proveedor, que es tu proveedor, le debías 15.000 pesos, y cuando haces la transferencia, en vez de 15.000, le pagás 25.000.
Es decir, le pagaste 10.000 pesos de más a tu proveedor. Y le llamás y dices, che, escuchame, te pagué 10 lucas de más para que te la devuelva. Y el tipo dice, sí, ya me di cuenta. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la cuenta en rojo, la tengo en negativo, y cuando entró esa plata, se descontó. Es decir, yo estaba en rojo, ahora estoy 10 lucas menos en rojo, pero no tengo 10 lucas para devolvértela. ¿Entiendes? También entra en juego eso, que ese error puede llegar a salir caro, porque puede estar todo bien, como que te lo devuelvo, porque si yo voy al cajero y cuando estoy pagando me dice, che, me diste 100 pesos de más, me devuelve la plata, está todo bien. Pero ese tipo de error, imagínate que lo pusiste en una cuenta bancaria de alguien que ni siquiera conoces, que tenés que ponerte a rastrear, y el tipo cuando lo llamás, o la persona cuando la llamás, tiene dos opciones, o devolverte la plata porque sabe que no es de él, o de ella, o hacerse el boludo. ¿Sí? Perdón, es la expresión, pero y ahí fuiste. Y ahí fuiste. Hay que tener cuidado en esto. Y como pusiste ahí, hay que estar atento, y cuando uno hace diversos movimientos, bancarios, hay momentos, uno en el laburo a veces puede estar haciendo un chiste, puede estar más relajado y demás, pero hay ciertos momentos como esto, tenés que hacer una transferencia, tenés que hacer un cheque, imagínense un cajero que está cobrando plata. El estar desatento es dar mal un vuelto y te faltó plata. Acá es lo mismo. ¿Sí? Bueno, no les quiero dar mucho más que esto. Les voy a subir ahora, cuando suba la clase, voy a subir 2 o 3 cosas de lo que hablamos con un pequeño ejercicio práctico, como para que lo miren con alguna explicación y lo traten de hacer. Y vamos a organizar la semana que viene para hacer así o una clase doble o 2 clases distintas para ver esto, como para cerrar esta idea del banco y charlar un poquito más del banco, y ya hacer un planteo para ambos cursos de ir cerrando materia y ir viendo o sea, yo examen final no voy a tomar, como ya estuvimos hablando, y entre los 2 cursos lo que vamos a hacer es un pequeño trabajo integrador que sirva para redondear un poquito todos los conocimientos que estuvimos viendo durante el año. ¿Sí? Profesor, ¿ya se sabe el día que tenemos que ir a presentar el trabajo práctico o cuándo lo van a cargar? Lo vamos ahora estamos definiendo con los chicos, lo más seguro que sea la semana del 20 y pico, ¿sí? 25, 26, vamos a subir más o menos la fecha para que nos podamos juntar y coordinar con ustedes día y horario para ver si todos están en condiciones de ese día, o con alguno tenemos que hacer algún tipo de excepción o correrlo. ¿Sí? La idea es que estemos lo más todos juntos, pero si alguien necesita algún horario o día en especial, no va a haber problema, no sea un problema por eso. Y el tema del trabajo práctico, ¿cuándo se cargaría para empezar a hacerlo? La idea, por lo menos el mío ya lo tengo prácticamente listo. La idea es que ya el lunes que viene estén subidos los trabajos prácticos, como para que tengan 10 días, entre 10 y 15 días para hacerlo. No, van a ser sencillos y va a ser de todo lo que vimos hasta ahora en forma acotada, así que no se hagan problemas. Gracias. No, no hay por qué. ¿Tienen alguna duda más? Si no, pues está a punto de cortarse. Si no, yo en un rato ahora, cuando se termine de grabar todo, subo algo como para que hagan un practiquito, y si podemos el miércoles que viene nos estamos juntando como hoy. ¿Les parece? Sí. Gente, Dale. muchas gracias por todo. Chao, buenas noches. Hasta luego.